Don Eusebio y doña Marta salen al amanecer a revisar la noria, cuando el portón del corral revienta y el toro les cae encima. Se salvan por un hilo y ven lo imposible. El candado está intacto, abierto desde adentro. El vecino llega tranquilo y susurra: «No hagan escándalo, esto se arregla». Doña Marta mira la llave del corral y entiende lo peor. Esto no fue un accidente. Don Eusebio Aguilar no dormía. No era insomnio de enfermo ni insomnio de viejo. Era ese insomnio que llega cuando la tierra le avisa al cuerpo que algo anda mal. Llevaba 3 noches despertándose a las 4 de la mañana con el pecho apretado, mirando el techo de vigas de mezquite que había puesto él mismo hace 42 años, cuando Marta estaba embarazada de su primer hijo y el rancho todavía era promesa pura. Esa mañana, la del martes del que ya no iba a olvidarse jamás, se incorporó despacio para no despertar a su mujer. Pero Marta ya estaba despierta. Siempre lo estaba. 68 años de compartir cama le habían enseñado a ella que Eusebio se despertaba antes con los problemas que con las alegrías, y los problemas últimamente llegaban más seguido que antes. La oyó en la cocina. El fregadero, el café, el sonido de las cucharas. Eusebio se puso los calcetines sentado en el borde de la cama, con esa lentitud de quien sabe que el cuerpo ya no es el mismo, pero lo necesita igual. Se amarró las botas con el nudo doble que aprendió de su padre. Se puso el sombrero de palma que colgaba en el clavo de siempre y salió al pasillo donde el frío de las 5 de la mañana le metía los dedos por el cuello de la camisa. «Otra vez», dijo Marta desde la cocina antes de que él llegara. Eusebio entró. Ella estaba frente al fregadero con la llave abierta y el hilo de agua que salía era exactamente eso, un hilo, no un chorro, no un flujo, un pensamiento de agua, como si la noria estuviera dudando si valía la pena seguir mandando. «¿Cuánto lleva así?», preguntó él. «Desde antier a mediodía. Ahorita ya está peor». Eusebio tomó el pocillo de café que ella le tendió sin mirarlo, porque después de 44 años de matrimonio ya no necesitaban verse para entenderse. Lo bebió de un sorbo, aunque quemara, porque en el rancho el café no se saborea, se necesita. «Vamos a ver la noria», dijo. Esas 4 palabras en boca de Eusebio Aguilar significaban muchas cosas según el tono. Podían significar «vamos de rutina», podían significar «algo me preocupa pero no quiero alarmarte», y podían significar, como esa mañana, «tengo miedo, pero no te lo voy a decir porque si lo digo se vuelve real». Marta se ató el rebozo negro, apagó la hornilla, salió detrás de él al patio. El rancho Los Sabinos tenía exactamente 11 hectáreas, una noria de 23 metros que nunca se había secado ni en los peores años de sequía, un corral con techo de lámina, un potrero cerrado con alambre de púas y 74 años de historia familiar que olían a tierra mojada, estiércol de res y humo de leña. Para don Eusebio, ese olor era el olor de su vida entera. Para sus hijos, que vivían en Monterrey y en el otro lado, ese olor era el olor de un pasado que preferían no pisar seguido. El patio estaba oscuro todavía. El cielo apenas empezaba a ponerse del color del carbón viejo, ese azul casi negro que anuncia el amanecer sin prometérselo. Eusebio caminó adelante con la lámpara de mano, apuntando al suelo, porque conocía ese patio de memoria, pero los años le habían enseñado que la memoria a veces miente y las piedras siempre duelen. Marta caminó un paso atrás, como siempre, no por sumisión, sino por instinto de observadora. Desde ahí veía más. Veía la postura de Eusebio cuando algo lo inquietaba. Veía el rancho como un organismo, no como una propiedad. Estaban a unos 15 metros del corral cuando Marta se detuvo. «¿Oíste?», preguntó en voz baja. Eusebio también se paró. Silencio. El silencio del campo antes del amanecer es diferente al silencio de la ciudad. Está lleno de cosas. Grillos apagándose, pájaros que todavía no despiertan, el viento que pasa entre el mezquite sin prisa. Pero entre todo eso,
Había algo más, metal contra metal, suave, casi delicado, como un seguro que cede. Eusebio aceleró el paso. «Espérate», dijo Marta, pero él ya iba. El sonido venía del portón del corral. Un portón de tubo galvanizado, pintado de verde hace 3 años, con bisagras pesadas y un candado de la marca Atlas, que Eusebio había comprado personalmente en la ferretería del pueblo, porque no le gustaban los candados baratos. Le había dicho al ferretero, el que no se abre ni a madrazos. El portón explotó. No es metáfora, explotó. Un golpe seco, un chirrido de bisagra y metal, y del polvo del corral salió Malagueño, el toro brahmán de 400 kilos que Roy Medina había comprado en la feria de Linares 2 años antes. Un animal negro con la joroba alta y los cuernos que apuntaban como acusaciones. No salió desbocado, sin rumbo, salió directo, como si supiera para dónde ir. Eusebio tuvo medio segundo para reaccionar. ¿Qué es lo que tienen los hombres viejos cuando el peligro llega rápido? No velocidad, sino decisión. «¡Al poste, Marta!», gritó, y se metió entre ella y el toro al mismo tiempo que empujaba a su mujer hacia la cerca del potrero. Marta tropezó. Sus manos buscaron el alambre de púas y lo encontraron. El filo le rasgó la palma, pero no soltó porque si soltaba se caía, y si se caía, Malagueño la pisaba. 72 años de vida en el rancho le habían enseñado que hay momentos donde el dolor es lujo. Primero hay que sobrevivir. El toro bajó la cabeza y embistió la cerca. El alambre vibró como cuerda debajo. Marta sintió la vibración subirle por los brazos, por el pecho, hasta los dientes. Eusebio agarró una pala de mango largo que estaba recargada contra la barda y la azotó contra el tubo del corral. Un sonido metálico, enorme, que retumbó en el silencio del amanecer como campanada de iglesia. Malagueño dudó, solo un segundo. Sus ojos, rojos por el blanco que los rodeaba, miraron a Eusebio con algo que no era miedo, sino evaluación, y luego volvió a cargar. Eusebio se interpuso, la pala entre él y el toro. 72 años contra 400 kilos. La pala dobló. Eusebio retrocedió 2 metros con los talones arrastrando tierra. Si la barda no hubiera estado atrás, habría caído. De la casa salieron voces, luego pasos rápidos. Roy Medina, el caporal, apareció corriendo con 2 peones, Chencho y el muchacho al que todos llamaban el vago, aunque se llamaba Gerardo. Traían lazos de nylon. Roy traía el suyo enrollado en el brazo como quien viene de otra parte, no de la cama. Eso lo notó Eusebio después. En ese momento solo notó que tardaron. No es que los lazos fueran difíciles de tirar. Roy Medina llevaba 22 años de caporal y sabía enlazar un toro enfurecido con los ojos vendados. Tardaron porque esperaron, midieron, dudaron de un modo que no cuadra con la urgencia de ver a tus patrones aplastados contra una barda. El primer lazo de Roy cayó al 4º intento, no al primero. Malagueño giró, se embravecó más, pateó. El polvo subió espeso. Chencho lanzó el segundo lazo y juntos jalaron, arrastrando al toro de vuelta al corral entre bufidos y polvo y el sonido horrible de sus pezuñas raspando la tierra como si intentara quedarse. El portón se cerró. El silencio regresó. Marta soltó la cerca y miró su mano. Un corte limpio en la palma izquierda, sangre oscura en el rebozo. Eusebio llegó a su lado resoplando, como si hubiera subido una cuesta. Se miraron, ese tipo de mirada que solo tienen los que llevan 50 años juntos, sin palabras, con todo. Roy Medina se acercó limpiándose el polvo de la camisa y dijo, con una calma que no pertenecía a ese momento: ¿Alguien vio quién lo soltó? No preguntó. ¿Están bien? No preguntó. ¿Se lastimaron? No dijo. ¡Qué susto, don Eusebio! Preguntó por testigos. Preguntó si había ojos sobre el hecho. Eusebio lo miró. Roy sostuvo esa mirada sin parpadear, con esa habilidad de los hombres que llevan mucho tiempo aprendiendo a no delatarse. «No», dijo Eusebio,
No vio nadie, y entonces fue a revisar el candado. El candado Atlas estaba colgado en la argolla del portón, entero, sin golpe, sin marca de palanca, sin raspón nuevo, cerrado con su llave como si nadie lo hubiera tocado jamás, como si el portón hubiera decidido abrirse solo por educación. Eusebio lo tomó entre sus manos callosas y lo giró. Lo examinó por ambos lados con la lámpara. La argolla estaba fría, limpia, sin el calor de fricción que deja una herramienta, sin la marca del metal que se dobla a la fuerza. Marta llegó a su lado y también lo miró. «El seguro», dijo ella en voz muy baja. Eusebio abrió el portón despacio y miró la traba interior. Esa palanca de tubo que cae en una argolla y que, desde afuera, no se puede mover. Estaba en posición de abierta, no forzada, no rota, colocada así por una mano. Una mano adentro del corral, o una mano con tiempo, con conocimiento y con una herramienta larga y delgada que alguien que sabe de corrales sabría usar. «Se zafó el seguro, Don», dijo Roy desde atrás. «Eso pasa, las vibras del viento mueven las trabas». Eusebio no contestó. Agachó el cuerpo con el trabajo que le cuesta ahora doblar la cintura y alumbró el suelo junto al portón. Había huellas, tierra húmeda, pisadas recientes. Una suela marcada con ese dibujo de chevrones que traen las botas de trabajo nuevas. No eran sus botas, no eran las botas de Marta, y no eran las botas de Roy Medina, que usaba suela lisa desde siempre. Eusebio alumbró las huellas un segundo más. Luego apagó la lámpara y esperó. No pasaron ni 20 minutos cuando se escuchó el motor de una troca. Una Ram doble cabina, color vino, con los rines cromados que brillaban aunque estuviera oscuro. Se estacionó frente al portón de entrada del rancho, como si llegara a una visita de cortesía, no a las 5:30 de la mañana, después de un toro suelto. Baltasar Rincón bajó de la troca con el mismo sombrero de siempre, palma gruesa, banda de cuero, limpio, camisa azul marino planchada aunque era casi de madrugada, cara de hombre que duerme bien, que come bien, que no tiene peso en la conciencia o que ya aprendió a no sentirlo. «Vecinos», dijo desde la entrada con los brazos un poco abiertos, tono de visita inesperada y agradable. «Me dijeron que se les soltó el toro. ¡Qué susto, compadres!». Eusebio y Marta intercambiaron una mirada de medio segundo. Nadie les había dicho nada. El rancho estaba a 1 kilómetro del camino principal. Sus vecinos más cercanos vivían a 800 metros y no había señal de que ninguno hubiera despertado con el ruido. No había llamada hecha desde la casa. Roy no había salido del rancho. ¿Quién le avisó? Baltasar Rincón caminó hacia ellos con esa confianza de hombre que está acostumbrado a que el espacio que pisa le pertenezca. Se acercó a Marta primero, lo cual era un cálculo, no un gesto de cortesía. Los hombres como Baltasar sabían que las mujeres parecen el flanco blando y por eso siempre van primero con ellas. «Doña Marta, ¿está bien? ¿La golpeó?», preguntó con una preocupación perfectamente calibrada. «Estoy bien», dijo Marta seco. Baltasar asintió, miró la mano vendada con el rebozo y luego miró a Eusebio. «Don Eusebio, qué bueno que no pasó a mayores. Pero mire, no hagan escándalo, hombre. Estas cosas pasan en los ranchos, los animales se alteran, el viento, quién sabe. Lo importante es que están bien y esto se arregla. Esa palabra, se arregla, con acuerdo, con firma, con entrega». «¿Cómo supo tan pronto?», preguntó Marta. Baltasar no parpadeó. «Uno oye cosas, comadre. Aquí todo se sabe». Y entonces hizo algo que Eusebio nunca iba a olvidar. Miró el candado, no de reojo, no de pasada. Lo miró fijo, como buscando algo, como confirmando algo. Y cuando vio que el candado estaba intacto, algo cruzó por su cara que no era sorpresa. Era decepción. La decepción de quien esperaba un escenario diferente y encuentra que el detalle no salió como planeaba. Duró 1/4 de segundo. Luego, la sonrisa volvió, más apretada. «Bueno, vecinos, nomás venía a ver si estaban bien.
Y ya que estamos, ya saben que si necesitan algo, lo que sea, aquí estoy. La noria anda escasa, ¿verdad? Eso se puede arreglar también. Se fue despacio, sin prisa, como llegan los que no tienen miedo de nada porque todavía no han perdido nada. Marta lo vio alejarse hasta que la troca desapareció por el camino de terracería. Entonces bajó los ojos a su mano, al rebozo manchado, y pensó en la llave del corral, la llave del atlas. Había 2 copias, una que colgaba en la cocina, en el clavo junto a las ollas, y otra que guardaba Eusebio en el cajón de su buró. Nadie más debería tener una. Pero meses atrás, un mediodía en que ella estaba sola en el rancho y Roy había salido al pueblo, un muchacho había llegado diciendo que lo mandaba don Balta a devolver una palangana prestada. Marta lo había recibido en el corredor. Había entrado a la cocina un momento a hacer agua de Jamaica. El muchacho se había quedado en el pasillo, cerca del clavo con las llaves. Marta cerró los ojos. No había sido descuido, había sido ingeniería. Esa tarde llegó Baltasar Rincón otra vez, pero esta vez con presentes. Traía un candado nuevo, de esos gruesos que venden en las tiendas de materiales de construcción, color negro, con marca grabada en el frente, y una bolsa de plástico llena de cosas del mandado: frijoles, arroz, aceite, 2 latas de atún, galletas Marías. Lo dejó todo en la mesa del corredor con la ceremonia de quien dona a los pobres. Para que no batallen, dijo. Marta tomó la bolsa. No dijo gracias, no por grosería, porque las palabras de agradecimiento en ese momento habrían sido una deuda contraída, y ella no quería deberle nada a ese hombre. Eusebio miró el candado sin tocarlo. ¿Para qué es eso?, preguntó. Para el corral, don. El suyo ya está viejo. Ya sabe cómo son estas cosas. Yo pongo uno nuevo y ya queda seguro. Mi candado está bueno, dijo Eusebio. Baltasar se rió, esa risa corta que usan los hombres cuando quieren que lo que dicen suene razonable aunque no lo sea. Ándele, no sea terco. No más quiero ayudar. De hecho, ya que estamos aquí, mire, yo llevo tiempo pensando una cosa: la noria de ustedes es buena, es de las mejores de esta zona, y el agua está escasa, eso ya lo saben. Si hacemos un arreglo, si compartimos la bomba, la tubería, el mantenimiento, yo pongo dinero, ustedes ponen el aprovechamiento y todos ganamos, sin peleas, sin trámites raros. ¿Y qué clase de arreglo?, preguntó Marta desde la entrada sin avanzar. Pues uno de esos que se firman, doña, un convenio. Yo le pongo bomba nueva, tubería de PVC, mantenimiento cada año. Ustedes me dejan conectar mis tierras y yo les garantizo que nunca les falta agua. Eusebio escupió al suelo, a un costado de la bota de Baltasar, no encima porque no era un hombre irrespetuoso, pero sí lo suficientemente cerca para que el mensaje fuera claro. La noria es de mis abuelos, dijo, y aquí no se firma nada. Baltasar se le quedó viendo un momento, ya no con sonrisa, con esa mirada de calculadora que hace el hombre cuando suma cuánto va a costar doblarte. Todo se puede arreglar, don Eusebio, dijo, con una firma. Se fue con el candado nuevo que nadie había aceptado, pero dejó la despensa en la mesa, lo cual también era un cálculo. Era difícil devolverle comida a un hombre sin parecer orgulloso. Y en el campo, el orgullo tiene límites económicos que la gente como Baltasar conoce bien. Esa noche, Eusebio salió al patio a la medianoche. No lo despertó nada en especial, solo ese sexto sentido de ranchero que dice que hay que revisar lo que no se ve. Se quedó parado en la oscuridad, escuchando. El campo tiene sus propios ruidos de noche, los grillos, el tecolote que vive en el Sabino Grande, el viento entre el pasto seco. Pero esa noche había algo más, un motor, bajo, lejano, pero ahí, del tipo que usan las bombas de agua de 3 pulgadas. Eusebio apagó la lámpara y caminó hacia el arroyo que bordea el rancho por el lado norte. Tardó 20 minutos en llegar, despacio, sin hacer ruido. Junto al arroyo, escondida entre la maleza de huizache, había una manguera negra de 4 pulgadas,
reciente, que bajaba desde la dirección de su terreno hasta cruzar por el lindero y desaparecer hacia el rancho vecino. El agua corría por ella como si tuviera prisa. Eusebio se quedó parado en la oscuridad durante un buen rato, mirando, pensando. Sintiendo el frío del río que ya no era de él, solo en su estómago, se revolvió algo que no era coraje todavía. Era la náusea, del que confirma lo que no quería confirmar. Regresó a la casa sin tocar la manguera, sin sacar foto, sin hacer ruido. Marta estaba sentada en el corredor esperándolo, con el rebozo enrollado y los ojos que brillan de las personas que llevan un rato despiertos en la oscuridad pensando cosas graves. «¿Qué viste?», preguntó. «Nada, no más animales», dijo Eusebio. Marta lo miró de ese modo que tenía, ese modo que lleva 44 años, afinándose y que ya no admite mentiras. «No me mientas», dijo. «La mentira también mata». Eusebio se sentó a su lado. Tardó en hablar. En el corredor solo había el sonido del viento y el grillo que vivía bajo el escalón de la entrada. «Hay una manguera», dijo al fin, «del tamaño de las que usan para riego por goteo industrial, del lado del arroyo, junto al lindero norte. El agua está saliendo». Marta respiró despacio. «¿Desde cuándo?» «No sé, tiempo ya. Por eso baja el nivel», dijo ella, y no era pregunta. Eusebio asintió. Se quedaron sentados en el frío del corredor con esa información entre ellos como una cosa viva, como un animal que no se puede ignorar pero que todavía no sabes si atacarlo o rodearlo. Esa madrugada encontraron la piedra. Estaba junto a la puerta principal de la casa, una piedra del tamaño de un puño, común, de esas que hay miles en ese suelo. Pero tenía un papel amarrado con un hilo de ixtle. Marta lo desdobló. La letra era con pluma de gel negro, cuadrada, de alguien que aprendió a escribir pero no le gusta hacerlo. El agua no se pelea, se negocia, sin firma, sin fecha, sin amenaza directa, porque las amenazas directas dejan huellas y los hombres como Baltasar Rincón llevaban años aprendiendo que las amenazas más eficientes son las que el destinatario no puede probar. Eusebio dobló el papel y lo guardó en la bolsa de su camisa. «Empezamos», dijo. Marta asintió, no con resignación, con resolución. Había una diferencia y ella la sabía. Los días siguientes fueron una guerra de desgaste. Ese tipo de guerra que no se ve en las noticias porque no hay sangre todavía, pero destruye igual. El agua del fregadero bajó hasta ser un goteo entre 7 y 9 de la mañana, que era exactamente cuando Eusebio lo revisaba. Después de las 10 volvía un poco, suficiente para no poder probarse nada. El ganado bebía menos. Los terneros empezaron a ponerse flacos con una rapidez que no era natural para esa época del año. Roy Medina seguía igual, puntual, eficiente, callado. Hacía su trabajo sin errores visibles, pero había algo en él que Eusebio no podía nombrar exactamente. Una distancia nueva, como si hubiera colocado un vidrio entre él y el rancho. Hacía las cosas, pero ya no estaba en ellas. Un amanecer, el caballo de Marta, un alazán viejo que ella llamaba Canela y que había sido de su hija antes de que la hija se fuera a vivir a Guadalajara, apareció suelto en el camino de enfrente. La cerca del potrero tenía un corte limpio, de herramienta, no de alambre que se rompe solo con la presión, alicate o cizalla. El corte era en diagonal, lo que significa que quien lo hizo sabía exactamente cómo cortar alambre de púas sin hacer ruido. Roy dijo: «Se enredó y lo jaló hasta que se quebró, Don». Marta revisó el corte y no dijo nada, pero le mostró a Eusebio después. Un corte de ese tipo no lo hace un caballo, lo hace una mano. Baltasar apareció esa tarde, como siempre, con su talento de llegar cuando hay herida fresca. «¿Ven?», dijo, con una especie de tristeza actuada que le salía razonablemente bien. «Esto es lo que pasa cuando un rancho está solo, sin apoyo, sin acuerdos. Los animales se van, la tierra se cansa y uno también se cansa, ¿no? ¿Para qué pelear? Ustedes ya están grandes. Déjenme poner orden. Un rancho sin agua se muere.
Y uno también. Marta se plantó frente a él. ¿Nos está amenazando? Baltasar levantó las dos manos, palmas abiertas, cara de ofendido. Yo, ¿cómo cree, doña? Nomás digo cómo son las cosas. Uno ve la realidad y la dice. Se fue con esa última frase flotando en el aire del patio como si fuera consejo de amigo, no declaración de guerra. Esa tarde, el agua bajó más, como si alguien respondiera desde adentro de la tierra, sí, así son las cosas. Marta decidió que era hora de ir al pueblo. Fue al módulo de la Conagua municipal, en el Palacio Ejidal, un cuarto con paredes amarillas y estantes con carpetas azules, y un ventilador de techo que giraba lento sin querer. La atendió una señora de lentes con cadena dorada, que la miró con esa expresión de empleada pública, que ya ha visto demasiadas cosas para sorprenderse con ninguna. Marta puso su carpeta de documentos sobre la mesa. La concesión original de la noria, firmada en 1979 por el abuelo de Eusebio, la ampliación de 1991, el último pago de derechos de agua del año anterior. Vengo a verificar el estado de mi concesión, dijo. La señora revisó en la computadora, tecleó, esperó, tecleó más, y entonces hizo una pausa que fue demasiado larga. Mire, señora, aquí aparece una solicitud de aprovechamiento compartido sobre su noria. Está en trámite. Marta sintió que el cuarto se encogía. ¿Cómo compartido? Yo no firmé ninguna solicitud. La señora bajó la voz como si las paredes amarillas tuvieran oídos, lo cual en un palacio ejidal de pueblo chico no es paranoia, sino higiene. Pues, aquí viene una solicitud con firma y una copia de INE. Eusebio, que estaba sentado junto a Marta, se inclinó hacia adelante. ¿Podemos ver ese papel? La señora dudó. Giró el monitor de modo que pudieran ver la pantalla. Era un escaneo de mala calidad, esas fotos que se toman con celular y quedan torcidas. La firma era una línea garabateada que podría ser de cualquiera. La copia del INE estaba tan borrosa que el nombre no se leía con claridad, pero el folio, ese número de 9 dígitos que identifica cada credencial, ese sí se veía. Eusebio lo miró una vez. No necesitó leerlo 2 veces. Desde joven tenía esa capacidad de fotografiar números con la mente, herencia de años de llevar cuentas de cabezas de ganado y costales de maíz sin calculadora. Memorizó el folio. Lo guardó en ese lugar de la mente donde los hombres guardan los datos que después van a necesitar como cuchillo. Al salir del módulo, Baltasar Rincón los esperaba recargado en su troca, al otro lado de la calle, como quien llegó por casualidad, aunque no hay coincidencias de ese tamaño, en un pueblo donde todos se conocen. ¿Ya fueron a ver?, preguntó desde lejos, con una sonrisa que era casi amistosa. Marta caminó hacia él directamente, lo cual fue algo que Baltasar no esperaba porque las mujeres como Marta no confrontan, se supone, se quedan en la cocina aguantando. «Usted metió esa solicitud», dijo Marta. Baltasar levantó las cejas. «¿Yo? Doña, el sistema camina solo. Yo no meto nada, con una firma falsa, con mi INE que usted no tiene». Baltasar se inclinó un poco, ese gesto de confianza que hacen los que creen que ya ganaron. «Comadre, el sistema tiene sus rutas, y sin agua, el sistema camina más rápido. ¿Me entiende?» Marta apretó el folder contra el pecho. Eusebio puso la mano en su hombro, no para detenerla, sino para decirle que estaba ahí. Se fueron sin responder. En el camino de regreso, en la cabina de la camioneta vieja que Eusebio manejaba despacio porque la carretera tenía baches y sus rodillas ya no aguantaban los golpes bien, Marta habló. «Él tiene a alguien adentro del módulo». «Sí», dijo Eusebio, y Roy le abrió el corral. «Sí, ¿y tú lo sabías?» Eusebio tardó. Lo sospechaba. Marta miró por la ventanilla el campo seco que pasaba. Los mezquites polvorosos, las vacas flacas de otros ranchos, el cielo azul brutal de esa zona donde la belleza y la violencia viven juntas sin contradicción. «¿Cuándo ibas a decirme?» «Cuando tuviera prueba». «No,
Me ibas a decir cuando ya no se pudiera hacer nada, dijo Marta. Eso es lo de siempre. Eusebio no contestó porque era verdad. Era el mismo error de siempre. Callar para proteger, cuando callar es exactamente lo que el depredador necesita para avanzar. Esa tarde llegó a los Sabinos una persona que nadie había invitado, pero que Marta había estado esperando sin saber que la esperaba. Verónica Salgado, la enfermera rural que vivía a 2 kilómetros del rancho, que había traído al mundo a 3 generaciones de niños en esa zona y que sabía leer a la gente con la misma precisión con que leía una presión arterial. Vero llegó en su bicicleta con una bolsa de tela llena de limas del árbol de su casa, porque en ese pueblo uno no llega a visitar a las manos vacías. Tenía el pelo recogido, la cara de mujer que ha visto demasiado para escandalizarse con poco, y esa manera de moverse que tienen las personas que saben exactamente dónde están sus pies. Su pelo del toro, dijo sentándose en el corredor sin esperar invitación, y su pelo del módulo. Marta y Eusebio se miraron. ¿Cómo?, preguntó Eusebio. Porque aquí se sabe todo, don. Igual que don Balta sabe todo, nosotros también sabemos. La diferencia es que él usa lo que sabe para apretar y nosotros lo guardamos para que no nos hagan daño. ¿Y usted qué sabe?, preguntó Marta. Vero puso las limas sobre la mesa con cuidado, como si estuviera ordenando sus pensamientos. Sé que Baltasar Rincón lleva 2 años queriendo controlar el agua de esta zona. Sé que en el rancho Los Cipreses, que está al otro lado del cerro, la señora viuda firmó un acuerdo después de que se le murieron 3 borregas de golpe sin razón médica. Sé que el hermano del encargado del módulo de Conagua le debe dinero a don Balta desde hace 4 años. Y sé, se detuvo un momento, que Tomás Ibarra, el muchacho que trabaja con el técnico de las bombas en el municipio, me dijo que hace 3 semanas instalaron una tubería nueva cerca del lindero norte de este rancho, y que no fue a nombre de nadie de aquí. El silencio que siguió tenía peso. ¿Tomás hablaría?, preguntó Eusebio. Si se lo pedimos bien, dijo Vero. Tiene miedo, pero tiene conciencia. Y las personas con conciencia, cuando alguien las trata con dignidad, hacen cosas que parecen valientes, aunque ellas no se sientan valientes. Marta asintió despacio. Tráigalo. Tomás Ibarra llegó 2 días después, un martes por la tarde, en la camioneta blanca del municipio que parqueó lejos del rancho y llegó caminando por el campo, como si no quisiera que lo vieran entrar. Tenía 29 años y cara de chavo que creció demasiado rápido, esos ojos de quien ya sabe que el mundo no es justo, pero todavía no decide qué hacer con eso. Marta lo recibió con café y empanadas de calabaza, con esa hospitalidad que no se aprende en cursos, sino en generaciones, y que dice sin palabras: aquí eres persona, no herramienta. Tomás comió sin hablar mucho. Miró el patio, miró el corral, miró la noria, que desde aquí se veía como una boca oscura rodeada de cemento viejo y musgo verde. ¿Puedo revisar?, preguntó al fin. Revise todo lo que quiera, dijo Eusebio. Tomás sacó de su bolsa una libreta, un metro flexible y un aparato pequeño que medía presión de agua. Estuvo 1 hora yendo de la noria al canal principal, del canal a los empalmes, de los empalmes al lindero norte. Eusebio lo siguió en silencio, respetando el proceso como se respeta a un médico cuando examina. Cuando Tomás regresó al corredor, traía la cara de quien acaba de confirmar algo que preferiría no haber confirmado. La presión cayó un 38%, dijo. No es sequía, es extracción clandestina. ¿Puede probarlo?, preguntó Marta. Tomás asintió despacio. Junto al lindero norte, detrás del huizache que bordea el arroyo, hay una toma no registrada, una válvula de PVC de 4 pulgadas con conexión a una línea que va hacia el rancho de al lado. El material que usan, buscó las palabras, es de una especificación que se llama Serie 40, con racores de compresión. No es material de ferretería normal, eso se consigue en proveedores industriales.
Y en esta zona hay dos, uno en Linares y uno en Montemorelos. ¿Y? Dijo Eusebio. Y yo sé quién compra en los dos, dijo Tomás, porque soy el técnico municipal, y cuando alguien pone una instalación clandestina de ese tamaño, necesita permisos de excavación, o alguien que mire para otro lado cuando los excava sin permiso, y el encargado de excavaciones del municipio es el señor Cirilo Andrade. Marta lo miró. ¿Familiar de don Balta? «Compadre», dijo Tomás, con esa palabra que en México tiene más peso legal que un contrato notariado. El silencio del corredor duró lo que duran los silencios que reorganizan el mundo. «¿Está usted dispuesto a declarar esto?», preguntó Marta. Tomás miró sus manos, las manos de un muchacho de 29 años que tiene esposa, un bebé de 8 meses y un trabajo municipal que puede perder si pisa al hombre equivocado. «Tengo miedo», dijo, con esa honestidad que la gente sencilla tiene cuando ya no tiene energía para fingir. «Yo también», dijo Marta. «Toda mi vida he tenido miedo de gente como Baltasar, y toda mi vida ese miedo me hizo callarme cosas que no debí callar. Y mire dónde estamos». Tomás levantó la vista. «Si usted hace la denuncia formal, con el laudo técnico que yo puedo preparar, y si hay una abogada que no le deba nada a Rincón, yo declaro». «¿Conoce a alguien así?», preguntó Eusebio. Fue Vero quien respondió desde la entrada, donde había estado escuchando. «Yo conozco a la licenciada Jimena Ortega. Trabaja en la Procuraduría Agraria de Linares. No le debe favores a nadie, porque tiene la fama de rechazarlos». Esa noche, mientras Marta lavaba los pocillos del café de la tarde y Eusebio revisaba los documentos de la concesión extendidos sobre la mesa de la cocina, ocurrió algo que cambió la temperatura de todo. Eusebio confrontó a Roy. Lo llamó a la cocina después de cenar. Roy llegó con su cara de siempre, ese rostro que lleva 22 años aprendiendo a no decir nada antes de tiempo. «Siéntate», dijo Eusebio. Roy se sentó. «Roy, ¿tienes copia de la llave del corral?». Roy se ofendió. Se le notó en los hombros, que se fueron para atrás, y en la mandíbula, que se apretó. «¿Cómo cree, patrón?». Eusebio no levantó la voz. Eso era algo que había aprendido de su padre. Los hombres que gritan están perdiendo el argumento. Es que el candado estaba entero. «Y el seguro abierto desde adentro. Eso solo lo hace alguien que entra sin hacer ruido, alguien que conoce el corral, que sabe cuándo el toro está más alterado». Roy no respondió de inmediato, y ese espacio, ese microsilencio de fracción de segundo, que duró más de lo que debería durar la respuesta de un hombre inocente, fue más claro que una confesión. «¿Quién te pagó?», preguntó Eusebio, simple, directo, sin adorno. Roy endureció la cara. «Yo no sé nada». «Roy, le digo que yo no sé nada, patrón». Eusebio lo miró un momento más y luego asintió, como quien cierra un capítulo. «Está bien». Roy se levantó para irse, y cuando giró, Eusebio vio algo en su cinturón que no había visto antes. Entre las llaves del tractor y la navaja de bolsillo que siempre cargaba, había una llave nueva, brillante, sin el desgaste de uso, del tamaño exacto de las llaves Atlas. Roy se fue. Marta había escuchado todo desde el lavadero. Cuando Roy cerró la puerta del cuarto de los trabajadores al otro lado del patio, ella secó sus manos en el delantal y dijo: «Ya tenemos la llave. Nos falta la prueba de que la usó». «La grabación», dijo Eusebio. Marta asintió, y entonces Eusebio sacó el celular de su chamarra, un aparato viejo, de esos que los hijos regalan cuando cambian de modelo porque ¿pa' qué quiere uno nuevo? Lo desbloqueó con el código que su nieta le había enseñado en diciembre. Entró a la aplicación de grabación que Vero le había instalado esa misma tarde y puso a grabar. «Mañana viene Baltasar», dijo Marta. «Siempre viene cuando cree que estamos bajos». «Sí. Entonces mañana yo le doy lo que quiere ver». Eusebio la miró. «¿Qué quieres decir?». Marta dobló el trapo del lavadero con esa lentitud de quien ya tomó una decisión. «Que voy a actuar, Eusebio. Voy a ser la vieja cansada que él cree que soy. Y tú te quedas adentro con el celular grabando».
Baltasar Rincón llegó al día siguiente a las 11 de la mañana, como siempre, con su troca brillante y su camisa limpia, y esa sonrisa que le había costado años perfeccionar hasta que dejara de verse falsa. Llegó con una carpeta, lo cual era algo nuevo. Ya traía papeles. Encontró a Marta sola en el corredor, sentada en la silla de mimbre, con el rebozo negro y una expresión que Baltasar interpretó como cansancio y rendición, porque era lo que quería ver, y los hombres como él siempre ven lo que quieren ver. «Doña Marta», dijo, sentándose en la silla enfrente sin esperar invitación. «¿Cómo amanece?» «Cansada», dijo Marta, con una voz que era apenas más baja de lo normal. No demasiado, porque Baltasar era listo y lo demasiado lo alertaría. Solo lo suficiente para que el depredador se relajara. Baltasar abrió la carpeta. Papeles con sellos, un par de hojas con texto denso que nadie que no sea abogado lee antes de firmar. «Mire, doña, le traigo algo concreto. Esto ya lo revisé con el licenciado. Es un convenio de coaprovechamiento de agua. Usted y don Eusebio siguen siendo dueños del rancho, siguen teniendo su noria, nomás compartimos el aprovechamiento. Yo pongo la inversión, la bomba, el mantenimiento, y les paso una mensualidad». «¿Mensualidad?», dijo Marta con esa expresión de alguien que escucha algo tentador. Baltasar sonrió. El depredador reconoce la señal. «Claro, 3.000 pesos al mes. Para que no batallen con los gastos». Marta miró los papeles. No los tocó. «¿Y si no firmamos?», preguntó en voz baja, como quien ya sabe la respuesta pero necesita escucharla. Baltasar no levantó la voz, la bajó. Ese tono de confesionario que usan los que quieren que lo que dicen no parezca amenaza, aunque lo sea en cada sílaba. «Pues doña, pasan accidentes. Ya lo vieron con el toro. Estas cosas pasan cuando uno no tiene arreglos, cuando el rancho está solo. La tierra es ingrata con quien no tiene respaldo». Marta asintió despacio, como si procesara. «¿Como el toro?». «Como el toro», confirmó Baltasar, y en su voz había algo que era casi orgullo. El orgullo de haber construido ese mensaje en capas, de haberlo entregado con elegancia. «¿Y usted soltó el toro?», preguntó Marta, con la misma voz de siempre. Baltasar se rió, corto, cómodo. «Yo no hago esas cosas, comadre. Yo nomás veo cómo son las cosas y las digo. Pero usted supo que iba a pasar». Baltasar cerró la carpeta. «Doña Marta, lo que sé es que sin acuerdo aquí va a seguir pasando cosas. Y con acuerdo todo se calma, así de simple». En ese momento, desde adentro de la casa, Eusebio apretó el botón de detener grabación con dedos que le temblaban ligeramente, no de miedo, de rabia contenida durante semanas. Marta miró a Baltasar directamente. «Necesito hablar con mi marido». «Claro», dijo Baltasar, levantándose con toda la confianza del hombre que cree que ya ganó. «Tómese su tiempo. Yo vengo mañana por la firma». Se fue con esa calma de quien no tiene prisa porque cree que el resultado ya está escrito. No sabía que la grabación también ya estaba escrita. Esa semana, Marta, Eusebio, Vero y Tomás trabajaron con una disciplina que ninguno de ellos habría pensado que tenía. No porque fueran héroes, porque estaban exactamente al borde donde o actúas o te hundes, y ese borde tiene una claridad que la comodidad nunca tiene. Tomás preparó su laudo técnico, un documento de 4 páginas con mediciones, fotografías de la toma clandestina, especificaciones del material y la trayectoria de la tubería ilegal desde el lindero norte de los Sabinos hasta el rancho de Rincón. Lo firmó con su nombre completo y su número de cédula técnica, lo cual era un acto de valentía que él mismo no supo nombrar, pero que Marta reconoció perfectamente. Eusebio sacó de su buró el documento que nadie en la familia sabía que existía, una carta de concesión especial firmada en 1967 por la Secretaría de Recursos Hidráulicos, donde se establecía que la noria de los Sabinos era de uso exclusivo del predio y sus herederos directos, con prohibición expresa de coaprovechamiento sin autorización federal, no municipal, federal.
lo que significaba que el trámite que Baltasar había metido en el módulo municipal no tenía ninguna validez legal. Era papel mojado con sello equivocado. Había guardado ese documento 40 años en un sobre manila amarillento, dentro del cajón del buró, debajo de las fotos de su hijo muerto. Lo sacó con cuidado de no romperlo y se lo dio a Marta sin decir nada, porque a veces las cosas más importantes se entregan en silencio. Marta lo leyó, lo releyó. Y entonces hizo algo que Eusebio no esperaba. Lo fotocopió 3 veces en la papelería del pueblo, guardó un original en casa de Vero, mandó otro escaneado al correo de la licenciada Ortega y el tercero lo metió en su bolsa junto con la grabación en el celular. La licenciada Jimena Ortega llegó a Los Sabinos un jueves, en un Tsuru gris que parecía haber sobrevivido más carreteras que el país entero. Era una mujer de 40 años, con el pelo recogido, lentes sin armazón, y esa expresión de quien no tiene tiempo para teatro, pero tampoco tiene prisa cuando se trata de hacer las cosas bien. Revisó los documentos durante 2 horas en la cocina de Marta, bebiendo café sin azúcar, haciendo preguntas directas, tomando notas a mano en una libreta verde. El laudo técnico de Tomás es suficiente para una medida cautelar, dijo. La grabación, si es clara, complementa. El documento de 1967 es la columna vertebral, y el folio del INE que memorizó don Eusebio, si corresponde a alguien del entorno de Rincón, cierra el argumento de la solicitud fraudulenta. ¿Cuánto tardan?, preguntó Eusebio. La medida cautelar para suspender la toma clandestina puede salir en días si presentamos bien el expediente. La investigación por el fraude documental es más lenta, semanas o meses. Pero con la medida cautelar, el agua regresa. ¿Y él?, preguntó Marta. ¿Qué pasa con él? La licenciada la miró. Eso depende de cuánto se sostenga la evidencia y si hay testigos que no se rajen. El sistema funciona cuando hay evidencia y cuando la evidencia se defiende. No es perfecto, pero funciona. Marta pensó en Tomás y sus manos temblorosas, en Vero y su valentía práctica, en el papel amarillento que su suegro había guardado 50 años sin saber exactamente por qué, pero sintiéndolo, como se sienten las cosas importantes. Funciona, dijo. Esa noche, la noche del jueves, el rancho Los Sabinos se quedó sin luz durante 40 minutos. No era la primera vez. La CFE en esa zona tenía la costumbre de fallar sin avisar, especialmente en temporada seca, cuando la carga eléctrica sube. Pero Marta sintió el mismo olor del primer día: polvo, metal, algo que no pertenecía al silencio normal del rancho. Eusebio lo sintió también. Se levantó de la cama con la lámpara de mano. Marta lo detuvo con una mano en el brazo. «Espera», dijo. Escucharon. Del patio llegó un sonido suave, el portón del corral, ese chirrido particular de bisagra que Eusebio conocía como conoce su propio nombre. Un chirrido que no hace el viento porque el viento no tiene las articulaciones necesarias para girar bisagras, seguido del resoplido de malagueño. Marta cerró los ojos un segundo, luego los abrió. «Llama a Tomás, al celular». Eusebio marcó. Tomás respondió al segundo tono porque estaba esperando la llamada. «Ya», dijo Eusebio. «Ya voy», dijo Tomás. En el patio, una sombra cruzó junto al muro. Eusebio la vio desde la ventana de la recámara, ese rectángulo oscuro que daba al corredor norte. La sombra era alta, de hombros anchos, con el paso de alguien que conoce el terreno, que ha caminado ese patio de noche antes. Roy. El corral se abrió del todo, y Malagueño salió, más lento que la primera vez, como si el animal también estuviera cansado de este juego, pero obedeciera porque no sabía hacer otra cosa. Y entonces, desde el camino de enfrente se oyó una voz, tranquila, conocida. «No hagan escándalo, esto se arregla». Baltasar Rincón estaba en el camino frente al rancho, no adentro, nunca adentro. Los hombres como él mandaban manos, pero no ensuciaban las propias.
Estaba recargado en su troca con los brazos cruzados, observando, esperando el resultado del experimento. Marta tomó el celular de Eusebio, ya grabando. «¿Señor Rincón?», llamó desde la ventana. Pausa. «Doña Marta, ¿qué hace en mi rancho a esta hora?». «Yo no estoy en su rancho, comadre. Estoy en el camino público». «¿Y su empleado adentro de mi corral?». Silencio más largo. «No tengo empleado en ningún lado». «Claro», dijo Marta. «Igual que no tiene idea de quién soltó el toro la primera vez». Otra pausa. Y entonces Baltasar dijo algo que no debería haber dicho, pero que la arrogancia de los que se creen intocables siempre produce. «Doña, esto ya llegó lejos. Firme y se acabó. No hay por qué sufrir. La noria no vale lo que les está costando». «¿Cuánto nos está costando?», preguntó Marta. «Susto, desvelos, pleitos. ¿Para qué? ¿Para defender agua que de todos modos se va a secar? ¿Se va a secar porque nos la están robando?». Otro silencio, más frío que los anteriores. «Firmen», dijo Baltasar, y esta vez ya no era sugerencia. «Mañana, la última vez que se los digo». Desde el interior del rancho, Eusebio escuchó el motor de la troca encenderse y las llantas sobre la terracería alejarse en la oscuridad. En el patio, Roy Medina se había quedado inmóvil junto al corral, con Malagueño suelto a 3 metros, mirando hacia la casa. Y en ese momento, Roy hizo algo que nadie esperaba. Se sentó en el suelo. No cayó, no se desmayó. Se sentó con las rodillas dobladas y la espalda contra el muro del corral, y puso la cabeza entre las manos. Eusebio salió al patio con la lámpara. Encontró a Roy así, con ese derrumbe silencioso de hombre que lleva demasiado tiempo cargando algo demasiado pesado. No le dijo nada. Se sentó junto a él en el suelo con los huesos viejos protestando, y esperó. Roy habló al final, con esa voz de quien ya no tiene nada que ganar callándose. «Me debía dinero, don. 40,000 pesos. El año pasado, cuando mi mamá se enfermó y no alcanzaba. Él me los prestó y luego me dijo que la forma de pagarlo era...». Se le quebró la voz. «Nomás me pidió la copia de la llave. Me dijo que era para una emergencia, que si alguna vez necesitaban entrar al rancho cuando ustedes no estuvieran. Yo no supe que iba a hacer esto». Eusebio lo escuchó sin interrumpir. «Y luego ya supe», continuó Roy, «ya supe. Y no dije nada porque tenía miedo de que me corrieran, porque llevo 22 años aquí y no sé hacer otra cosa. Tengo miedo de ser nada». Eusebio puso la mano en el hombro de Roy. No para consolarlo, para que el peso se distribuyera un poco. «Roy, don, ¿tienes la llave?». Roy sacó el llavero del cinturón, quitó la llave nueva y se la dio a Eusebio sin palabras. «¿Tienes el recibo de los 40,000?», preguntó Eusebio. Roy lo miró. «En mi cuarto, en un sobre. Eso también voy a necesitar». Roy asintió. Se quedaron sentados en el suelo del patio. Un hombre de 72 años y otro de 45, con el toro moviéndose despacio en el polvo a unos metros, como si él también estuviera cansado de ser herramienta de alguien más. La licenciada Jimena Ortega presentó el expediente el lunes siguiente en la oficina regional de la Procuraduría Agraria, con copia a la Conagua Federal y al Ministerio Público del Estado. El expediente incluía el laudo técnico de Tomás Ibarra con fotografías georreferenciadas de la toma clandestina, la transcripción de la grabación de audio donde Baltasar Rincón vinculaba el incidente del toro con la presión para firmar, el documento federal de concesión exclusiva de 1967, el recibo de préstamo de 40,000 pesos entre Baltasar Rincón y Roy Medina, y la declaración escrita de Roy, firmada, donde describía el mecanismo del acceso al corral. La medida cautelar para suspender la extracción clandestina se emitió ese mismo jueves. El viernes, una brigada técnica de la Conagua llegó al lindero norte de los Sabinos, identificó la toma ilegal y la clausuró con sellos oficiales mientras levantaba acta. Esa tarde, el fregadero de Marta volvió a tener chorro. No un hilo. Un chorro limpio, frío, sonoro.
de esos que llenan el pocillo en 3 segundos y hacen un ruido en el fondo del lavabo que es casi música si llevas semanas escuchando el silencio del agua que falta. Marta abrió la llave y la dejó correr. Puso la mano debajo y lloró, despacio, sin hacer escándalo, porque eso era lo que la situación merecía. Un llanto real, no de telenovela, sino de mujer que lleva toda la vida defendiendo algo que nadie debería tener que defender. Eusebio llegó a la cocina, la vio así y no dijo nada. Puso la mano sobre la de ella, debajo del chorro, y dejó que el agua les mojara los dedos juntos. Baltasar Rincón no fue arrestado ese viernes. Las cosas así no funcionan con la velocidad de las películas. Funcionan con la velocidad del papeleo, que es mucho más lenta pero mucho más sólida. La investigación por fraude documental y extracción clandestina de agua quedó abierta formalmente con medidas restrictivas que le impedían a Baltasar acercarse al rancho Los Sabinos en menos de 500 metros. La primera vez que Baltasar recibió la notificación oficial de la medida cautelar, mandó a su abogado a intentar impugnarla. El abogado revisó el expediente, llamó a Baltasar por teléfono y le dijo algo que Baltasar nunca había escuchado antes en su vida de hombre acostumbrado a que el sistema le diera la vuelta. No hay por dónde, Balta. El documento federal de 1967 es inatacable. Y la grabación es clara. Lo mejor es negociar. Baltasar mandó entonces a un intermediario, un señor de traje que llegó a Los Sabinos con una propuesta económica que era, básicamente, una oferta de compra del silencio, dinero suficiente para que Eusebio y Marta retiraran la denuncia, se fueran tranquilos y Baltasar pudiera continuar su negocio del agua con otra noria, en otro rancho, con otras víctimas. Marta lo escuchó hasta el final. No, dijo. El intermediario insistió, subió la cifra. No, repitió Marta, no es por el dinero. Es porque si nosotros nos callamos, la siguiente familia que él elija no tiene a nadie que le haya dicho que se puede ganar. El intermediario se fue sin firma. Semanas después, cuando el expediente ya había crecido y la investigación había encontrado indicios de que Baltasar Rincón había hecho algo similar en 2 ranchos anteriores, cuyos propietarios habían firmado por desgaste y miedo, la licenciada Ortega llamó a Marta para informarle que había una audiencia preliminar programada para el mes siguiente. Marta anotó la fecha en el calendario de la cocina. Un calendario del año anterior que no había cambiado, porque en ese rancho los calendarios se usan hasta que se acaban las páginas o hasta que el año les queda chico, lo que llegue después. Tomás Ibarra siguió trabajando para el municipio. 2 semanas después de presentar su declaración, el encargado de excavaciones, el compadre de Baltasar, pidió licencia indefinida. No hubo drama público. Las cosas así se mueven por presión subterránea, como el agua. Roy Medina siguió en Los Sabinos. Eusebio no lo corrió, no porque lo perdonara sin más, sino porque el perdón en esa zona del mundo no es un sentimiento, es una decisión práctica. Roy sabía el rancho de memoria, sabía los animales, sabía los ciclos, y había entregado la prueba que sellaba el caso. Eso no borraba la traición, pero sí la ponía en un contexto que Eusebio podía sostener sin destruirse. Lo que sí hizo Eusebio fue algo simple. Le quitó las llaves del corral y las colgó en la cocina, junto al clavo donde siempre habían estado. Roy no protestó. Sabía lo que significaba y lo que merecía. Vero Salgado siguió siendo vecina, enfermera, y la persona que llega en bicicleta con limas cuando hay problemas. Después del caso, 2 familias más del ejido se le acercaron para contarle situaciones similares con otros intermediarios de agua. Vero escuchó a todos y a todos les dio el mismo teléfono, el de la licenciada Ortega. No todas las historias terminan igual. No todas las pruebas son tan limpias. No todos los técnicos se atreven. Pero la mecha que había prendido en Los Sabinos
Seguía ardiendo, despacio, hacia tierras que también necesitaban luz. El Día de Muertos, ese año, Marta puso en el altar una foto de una persona que nadie preguntó quién era. Una foto en blanco y negro, de los años 70, de un joven de unos 25 años con sombrero y una sonrisa que Eusebio tenía de herencia. El hijo que perdieron, el que murió en un accidente en esta misma tierra, 3 décadas atrás, cuando el agua ya era un negocio, aunque todavía no tuviera el nombre que tiene hoy. Eusebio se paró frente al altar un momento, miró la foto, luego miró a Marta. ¿Crees que él sabía?, preguntó. No especificó qué, no hizo falta. Creo que sabía que valía la pena, dijo Marta. Pusieron flores de cempasúchil alrededor de la foto, naranja y amarillo, que en esa tierra es el color de lo que no muere aunque se vaya. Ese color de la marigold que abre camino entre los muertos y los vivos, como si el olor fuera lo único que atraviesa los dos mundos sin perderse. Afuera, en el fregadero de la cocina, el agua corría sola, sin que nadie la abriera. El viento había movido la llave, o tal vez no. La audiencia llegó un martes de diciembre, con frío seco y el cielo azul de los días de invierno que en el norte de México tienen esa claridad de cristal que hace que todo parezca más real, más desnudo, más sin excusa. Eusebio y Marta llegaron al juzgado agrario de Linares en su camioneta vieja, con Vero atrás y Tomás en su propio coche. La licenciada Ortega los esperaba afuera con su carpeta verde y sus lentes sin armazón, y esa cara de quien ya peleó esta batalla antes y sabe que no tiene garantía de ganar, pero sí tiene claridad de por qué pelea. Baltasar Rincón llegó en su troca vino, con 2 abogados y un traje que probablemente costaba más que el tractor de Eusebio. Se bajó con la misma confianza de siempre, ese andar de hombre que ha comprado demasiadas cosas para creer que hay algo que no se compra. Vio a Eusebio desde la entrada. Por primera vez no sonrió. Eusebio le sostuvo la mirada el tiempo necesario para que quedara claro. No con rabia, no con triunfo anticipado, sino con esa serenidad particular de los hombres que han tenido miedo mucho tiempo, y un día decidieron que el miedo ya cumplió su función y puede retirarse. La audiencia duró 4 horas. Marta declaró con esa precisión de mujer que lleva décadas siendo la memoria de su familia. Fechas, horas, frases textuales, detalles de material de construcción que había escuchado de Tomás, y memorizado porque supo desde el primer momento que los detalles eran la diferencia entre ganar y perder. Tomás presentó su laudo sin temblar, aunque por dentro temblaba, porque a veces el cuerpo tiembla y la voz no, y eso es suficiente. Roy declaró con los ojos fijos en sus propias manos, sin levantar la vista hacia Baltasar, no porque tuviera vergüenza de lo que decía, sino porque todavía no estaba listo para ver cómo lo recibía. El juez, un hombre de 50 años con el bigote del funcionario rural de toda la vida, escuchó todo, hizo preguntas técnicas, revisó los documentos, pidió silencio en la sala 2 veces porque los abogados de Baltasar intentaron interrumpir en los momentos que más convenía. Al final del día, emitió una resolución provisional que ratificaba la clausura de la toma clandestina, ordenaba investigación formal por fraude documental y levantaba un acta de protección especial sobre la concesión de 1967 que la blindaba de cualquier trámite municipal o estatal sin autorización federal previa. No era sentencia, era proceso. En México, la justicia agraria es lenta como el agua profunda. No se ve correr, pero está ahí, moviéndose. Pero era suficiente para ese día. Afuera del juzgado, Baltasar Rincón se metió en su troca sin decir nada, sin sonrisa, sin frase. Por primera vez no tenía frase. Eusebio lo vio irse desde el estacionamiento de grava. ¿Siente algo?, preguntó Vero a su lado. Cansancio, dijo Eusebio. ¿Y hambre? ¿Hay tacos aquí cerca? Vero soltó una carcajada que rompió la tensión del día como se rompe una olla de barro. De golpe,
con toda la energía que llevaba horas comprimiéndose. Comieron de pie, en una taquería de la esquina. Tacos de bistec con todo y cilantro y cebolla y salsa verde de la que hace sudar y limpia los pensamientos pesados. Tomás pidió orden doble porque lleva semanas sin comer bien. La licenciada Ortega dobló la servilleta con la misma precisión con que dobla sus argumentos. Marta tomó el limón y lo exprimió sobre su taco con la satisfacción de quien ejecuta el gesto perfecto después de mucho tiempo esperando. ¿Y ahora?, preguntó Tomás con la boca todavía llena. Ahora seguimos, dijo Marta. La investigación sigue, el proceso sigue, nosotros seguimos. ¿Y si él vuelve a intentarlo?, preguntó Tomás. Marta lo miró. Este muchacho de 29 años que tenía miedo, pero lo hizo igual, que tenía un bebé de 8 meses y una esposa y un trabajo que podía perder, y aún así firmó con su nombre completo en un documento que señalaba a un hombre poderoso. Ya no estamos solos, dijo Marta, y eso cambia todo. En Los Sabinos, esa noche, Eusebio y Marta cenaron frijoles con queso blanco y tortillas de maíz recién hechas, sin más, sin menos, sin el peso de lo que no tienen, que es lo que come la mayoría de la gente cuando la crisis se va. El apetito vuelve con lo más básico. Después de cenar, Eusebio fue al buró y sacó el sobre Manila donde ya no estaba la concesión de 1967, porque ese papel ahora vivía en el juzgado como debía. En su lugar dejó algo nuevo, una hoja en blanco donde había escrito con su letra de hombre que aprendió a escribir en escuela rural una lista de 3 cosas. La primera, hablar con los hijos. La segunda, hablar con Roy cuando llegue el momento. La tercera, buscar técnico para revisar estado general de la noria. 3 tareas, no victorias, no monumentos, tareas. Porque la vida que sigue después de un crisis no es vida de película, es vida de reparación, de mantenimiento, de las cosas cotidianas que se pausaron mientras el peligro ocupaba todo el espacio. Marta lo leyó por encima de su hombro. «Falta una cosa», dijo. «¿Cuál?». Ella le quitó la pluma de la mano y escribió debajo de las 3 tareas, con su letra redonda y ordenada de mujer que siempre fue más estudiosa que él. Descansar. Eusebio la miró. «Eso no es tarea», dijo. «Todo lo que uno pospone siempre es la tarea más importante», dijo Marta, y apagó la luz de la recámara. Afuera, en el patio de los Sabinos, el corral estaba cerrado. El candado Atlas, el original, el que no tiene marca de palanca ni calor de herramienta, colgaba en la argolla bajo la luz de la luna. Malagueño dormía parado en el centro del corral, como duermen los toros, con la confianza de quien no tiene nada que temer esta noche. Y la noria, 23 metros de agua fría y oscura que los abuelos de Eusebio habían excavado con pico y pala y terquedad de gente que cree que la tierra tiene algo que dar si uno le pide bien. La noria estaba llena, no a la mitad, no con hilo, llena, como siempre había debido estar. El agua no se pelea, decía el papel de la piedra, pero tampoco se regala, se defiende, con documento, con testigo, con voz, con la mano de una mujer sobre un fregadero que por fin vuelve a tener chorro, con el cansancio de un hombre que ya no tiene edad para guerras, pero tampoco edad para rendirse, con el miedo de un técnico joven que firmó con su nombre aunque le temblaran las manos, con la bicicleta de una vecina que trae limas cuando hay problemas, porque en ese mundo los gestos pequeños son la argamasa que mantiene juntas las piedras del edificio. El agua se defiende con todo eso, y con la terquedad silenciosa de quien sabe, en lo más hondo del cuerpo, que el agua que sale del suelo de tu tierra no es un recurso, es una herencia, y las herencias no se firman, se cuidan. Vamos a crear algo juntos, comenta uno. Lo que más te gustó de la historia, y 2, tu ciudad o país. Así conocemos a nuestra comunidad alrededor del mundo. Y no olvides darle like y suscribirte para más historias transformadoras.